Dios les bendiga. Este es su programa El Despertar de las Misiones. Estudios en misiones para líderes con vocación misionera. Iniciamos. Que el Señor me los bendiga en esta hora, aquí en este lado de los Estados Unidos. En este día tenemos una deliciosa lluvia. Estamos en invierno en este lado y estamos aquí en la iglesia. Yo pienso que el buen cristiano no lo dificulta nada, ya sea el frío o el calor. Usted, como hermano que es en Cristo Jesús, está dentro de la iglesia y lo felicito. Yo quisiera darle a un estudio en esta noche muy hermoso para todos ustedes, basado en el libro de los Hechos, capítulo 2, desde el versículo 42 hasta el 47. Y vamos a leerlo de una manera muy linda. Todos nos sentimos contentos en este nuevo año aquí para poder seguir enseñando la palabra de nuestro Dios. Me da mucho gusto salir al aire una vez más en este su programa, El Despertar de las Misiones. Un año más que el Señor nos permite poder salir al aire y poder llevar a cabo esta función linda de cada uno de nosotros como iglesia en el Señor. Tengo un lindo tema que lo voy a desgojar para todos ustedes: funciones de la iglesia. La iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, tiene diferentes funciones. Y vamos a tomar aquí en este versículo que vamos a leer, o en estos versículos, 5 funciones de la iglesia, basados en estos versículos. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a comenzar desde el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Qué hermoso. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Buen Dios y Padre, te doy gracias por la oportunidad que me brindas en esta noche, poder traer tu consejo de tu palabra a nosotros que estamos acá, aquellos que están al otro lado, Señor amado, de esas fronteras. Padre, te pedimos que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Tomen su asiento, y aquellos también que nos miran, una vez más un cariñoso saludo. La Biblia, desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis, abundan en evidencias acerca del trabajo que el Señor le ha dejado a la iglesia. Amén, hermano. Habla también de aquello que Dios creó, que es el ser humano, el hombre, el primer ser viviente en la tierra.
esos libros nos enseñan esa parte tan hermosa. Pero cuando cada uno de nosotros como cristianos, hermanos, reflexionamos acerca de nuestra función, de nuestro trabajo, amados hermanos, nos damos cuenta, bendito el Señor, amén, nos damos cuenta que somos el instrumento central de Dios. ¿Qué somos? Instrumento central de Dios. Ese instrumento, o sea, cada uno de nosotros somos esa parte esencial aquí en la tierra para una sola misión. Esa misión que cada uno tenemos es extender el reino de Dios en todo el mundo. ¿Correcto, hermano? Amén. Entonces, pensamos en aquellos versículos que la Biblia nos enseña acerca de cómo, hermano, es que Dios nos enseña a cada uno de nosotros a conocer su voluntad. Desde el día del Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia recibió, por decirlo así, un poder especial, un poder de investimiento. Ese investimiento es del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Ese poder, dice la Biblia, que vino de lo alto para que cada uno del cuerpo de Cristo, del miembro del cuerpo de Cristo, pueda hacer su cometido, o sea, pueda hacer su trabajo en el cual Dios le envió. Por eso es que la iglesia recibe ese poder del Espíritu Santo, ese bautismo que cae sobre la iglesia. Y a su nombre, hermano. Gloria. Entonces, el libro de los Hechos nos narra la dinámica de la iglesia. ¿Qué nos enseña el libro de los Hechos? La dinámica de la iglesia. Amén. Una iglesia que debe de ser entusiasta, una iglesia que debe de ser dinámica, una iglesia que debe de ser alegre. Correcto, hermanos. Amén. Entonces, fuera de que tiene esa dinámica de ser alegre, de ser entusiasta, también es una iglesia obediente. ¿Qué es la iglesia? Obediente. Una iglesia obediente. Pero también fuera de su alegría, fuera de su dinámica, fuera de su entusiasmo, fuera de ser obediente, también la iglesia es una iglesia sufrida. Amén. A través del tiempo, el Nuevo Testamento nos enseña el sufrimiento de la iglesia. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Y a través del peregrinaje, ahí donde quiera que esté usted escuchándonos, viéndonos, también ha sufrido usted por la causa del Señor. Amén, hermano. Amén. Pero fuera de que la iglesia sigue sufriendo, porque es menester que el cuerpo de Cristo sufra. Bendito sea su nombre. No podemos esquivar el sufrimiento, el dolor de todo cristiano alrededor del mundo. No se puede esquivar. No hay una iglesia que diga pare de sufrir, pero de lo contrario, hermano, hay personas que se atreven a decir que la iglesia ya no debe de sufrir, pero como es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia debe de pasar ese proceso de sufrimiento para valorar lo que el Señor ha hecho. Amén, y a su nombre, amén, hermano. Gloria, gloria. También a la iglesia se le enseña a ser fiel al Señor. La iglesia debe de aprender, hermano, esa dinámica. Debe de aprender a ser alegre en cualquier circunstancia de su vida. Debe de aprender a ser entusiasta a pesar de la circunstancia. Y debe de aprender a ser obediente. Debe de sufrir por causa de Cristo. Amén. Pero a la misma vez, el escritor de los Hechos nos enseña que la iglesia debe de ser encontrada fiel. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Amén, hermano. Entonces, estos versículos que acabamos de tomar nos vislumbra a cada uno de nosotros, hermano, como iglesia, lo que le caracteriza a cada uno de nosotros para poder ser alegre, triunfante, sufrida, obediente, fiel. Es el amor que nosotros le tenemos a nuestro Dios. Amén, amados hermanos. Entonces, en el cumplimiento de ese amor vienen las funciones
y propósitos que cada uno de nosotros en este año 19 debemos de trazarnos para poder, hermano, servir mejor al Señor. ¿Están dispuestos, hermano amado? Amén. Porque Cristo, que es la cabeza de la iglesia, Él es su fundador. Amén, amados hermanos. Amén. Entonces, Él mismo dijo, recordémoslo, que Él edificaría a su iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de ella. Entonces, vamos a ver 5 funciones acerca de cada uno de nosotros que somos la iglesia. Amén, amados hermanos. Amén. En el versículo 42 del capítulo 2 del libro de los Hechos, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La primera función, hermano, es discipulado. Perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. La iglesia debe de aprender, hermano, como la iglesia primitiva, donde se nos enseña claramente que cada creyente, cada uno de aquellos hombres y mujeres alrededor del mundo que componemos la iglesia, debemos de tener enseñanza. ¿Qué debemos de tener? Enseñanza. Una iglesia que no da doctrina o enseñanza es una iglesia raquítica, es un cristiano pobre en la palabra de Dios. Amén. Entonces la iglesia primitiva aprendió claramente esas funciones de ubicar esa doctrina que son los fundamentos de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a su nombre, gloria. Entonces, la doctrina, esa parte tan linda, significa que el pastor, el maestro, el que está llevando a cabo la administración de la iglesia, debe de enseñar a los feligreses. ¿Qué debe de hacer el pastor o el maestro? Enseñar a la iglesia. Porque de esa forma nosotros vamos a seguir cumpliendo la palabra de Dios, en donde dice que los primeros hombres y mujeres de la iglesia neotestamentaria, ellos perseveraban. ¿El qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Qué lindo es nuestro Dios. Amén. O sea, en pocas palabras, estudiaban las enseñanzas bíblicas. Amén. 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 Las enseñaban estos hombres de Dios. Eso es lo mismo que nosotros, cada uno de los que somos llamados al ministerio, debemos de hacer con la iglesia. Amén. Aquellos que salen fuera de la iglesia, que van a los campos blancos, que van a hacer servicios de hogares, que están capacitados de parte del pastor, deben de dar enseñanza de la palabra. Amén. Porque una de las cosas que carece la iglesia es enseñanza. Vivimos en un mundo, hermano amado, en que no se enseña la palabra de Dios. Pero no me voy a estacionar mucho allí. Enseñanza también permitía que la iglesia primitiva, igualmente nosotros, escudriñemos la Biblia. Amén. Amén. Entonces, cuando se enseña a la feligresía, se le debe de permitir escudriñar la Biblia, para que todo lo que el hermano o el pastor o el maestro enseñe sea correcto lo que está en la Biblia. Y a su nombre, gloria. Fuera de esas dos cosas, también se debe de practicar lo que uno aprende. ¿Correcto, hermano? Amén. Dice que permanecían, o sea, cuando se le enseña a los hermanos la palabra del Señor, ellos aprenden a permanecer en la doctrina. Amén. Amén. Porque uno puede permanecer en la iglesia, ser miembro por muchos años de una iglesia y no saber nada. Amén. No saber nada. Amén, hermano. En una escuela no lo pasan de grado si no ha aprendido usted la matemática, las ciencias sociales, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, dice que los apóstoles, fuera de que enseñaban, permitían a la iglesia escudriñar
y practicar lo que estaban aprendiendo, y a la misma vez, escuche esto que lindo, evaluaban esa doctrina, evaluaban lo que le estaban enseñando los apóstoles. Amén, hermanos amados. Vamos a ver el capítulo 17 del libro de los Hechos, ahí donde estamos, capítulo 17 del libro de los acontecimientos. En el versículo 11 vamos a ver esta práctica de enseñanza que era evaluada por estos hermanos. Amén. Versículo 11, 17, 11 del libro de los Hechos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda ¿qué? Solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén, hermano. Entonces, los hermanos que estaban en esa sinagoga de Berea analizaban lo que los apóstoles a la luz de las escrituras les enseñaban. Amén. Así que nosotros debemos de ser igual. No debemos de decir amén a cualquier cosa. No debemos de aceptar cosas que de veramente usted no entienda, o que el que está enseñando acá arriba no sepa dominar el área de la enseñanza. Amén, amados hermanos. Entonces vamos a ver que en este versículo 42 del capítulo 2 de los Hechos, vamos a volver ahí. Allí aparece una palabra muy, muy especial que dice apóstoles. Amén. Aparece esta palabra, y perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando estos apóstoles, estos hombres de Dios, estos maestros, estos enseñadores enseñaban las sagradas escrituras, vamos a ver que cuando se le enseña a la gente, los hermanos, se convierten en discípulos. ¿Cómo se convierten? En discípulos. O sea, discípulos son aprendices, aquellas personas que están aprendiendo la palabra del Señor. Porque dice que antes que estos hombres apóstoles fueran apóstoles, fueron discípulos del Señor, fueron aprendices del Señor. Por eso es que lo más correcto en la persona de Cristo, cuando estaba en la tierra, era que Él le interesó enseñar la palabra. Podemos darle un aplauso al Señor. Entonces, cuando se enseña la palabra del Señor, cuando se enseña la doctrina, las personas, hermanos amados, tienen en su corazón fundamentos. Porque la iglesia primitiva, amados hermanos, se le enseñó el fundamento. Por eso es que, hermanos, debemos nosotros tener ¿qué? Fundamento. Con todo respeto a un testigo de Jehová, antes de lanzarlo a la calle a poder enseñar en la atalaya, a poder enseñar la doctrina de los testigos de Jehová, a ellos se les entrena, se les hace como discípulos. A ellos no los lanzan a la calle nomás por así. Por eso es que nosotros debemos de saber la palabra. Cuando salimos a evangelizar, usted que sale a evangelizar, Dios le bendiga, debe de saber exponer la palabra del Señor. Imagínese usted, hermano, que uno de los hermanos llegue a evangelizar a una casa de un católico y le diga que tiene que quitar todos esos muñecos que tiene ahí. Amén. Porque hay muchos muñecos o santos le llaman ellos. Tiene que quitarlo porque la palabra de Dios dice esto. Esa persona no se convierte a Cristo. No. Debemos de exponer. Usted, hermano, usted, hermana, usted lo primero que debe de hacer es exponer el plan de salvación. Ese es el trabajo de nosotros, exponer el plan de salvación. El Espíritu Santo, a través del pastor en la iglesia, cuando esa persona llega a la iglesia, Él es el encargado, a través del Espíritu Santo, de enseñar la palabra. Amén. Amén. De enseñar que ya no debemos de adorar ídolos. Amén, hermano. Amén. Entonces, volviendo a la lección,
Cuando una persona aprende la doctrina del Señor, se le da, hermano, esa enseñanza. Cuando escudriña a la persona y practica lo que ha aprendido, hermano, llega a empezar a tener dentro de su vida una madurez. ¿Qué empieza a tener? Una madurez. Y todo cristiano, hermanos locales y hermanos que nos están mirando, todo cristiano debe de tener una madurez. ¿Por qué es necesario la madurez? Es necesario la madurez para que cada uno de nosotros sepamos estos fundamentos, estas funciones dentro de nosotros, saber que debemos de adorar al Señor, que debemos de ofrendar, que debemos de diezmar, que debemos orar, que debemos de ayunar, etcétera, etcétera. Una persona madura le es, hermano, menos trabajosa al siervo del Señor, menos problemática dentro de la iglesia. Diga amén, hermanos. Porque dice la Biblia que ya no debemos de ser niños fluctuantes. Hay mucha gente, quizás en su iglesia, hay mucha gente que tiene muchos años dentro de la iglesia y sigue siendo como un niño, como una niña, sigue comportándose de una manera tan tremenda dentro de la iglesia. Es problemática, en vez de ser de mucha bendición, es problemática. Es porque no ha llegado a una madurez. El ser maduro no implica los años que tenga. El ser maduro como creyente implica el doctrinamiento que ha tenido esa persona. Amén, amados hermanos. Amén. Porque puede pasar mucho tiempo y todavía ser gravoso al pastor. Amén. Vamos a ver qué nos dice el libro a los Hebreos, capítulo 5. El libro a los Hebreos, ahí el escritor nos habla algo bastante maravilloso a cada uno como cristianos. Capítulo 5. Bendito el Señor. Vamos a irnos al versículo 12, 5, 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros pasos. Aquí dice rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Por eso es que mucha gente, amados hermanos, dice que la enseñanza dentro de su iglesia, y espero que no sea usted una de esas personas, dice la enseñanza que da el pastor es muy aburrida. Es muy aburrida. Mire, hay mucha gente que ya no creció más, que ya se quedó así, y la doctrina del Señor, hermano, la siente muy aburrida y mejor no llega a los cultos de enseñanza. Entonces es necesario que todavía se le enseñe, dice aquí el escritor a los Hebreos, que se le enseñen muchas cosas. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, lo más práctico es que cada uno de nosotros tengamos conocimiento de la palabra del Señor. Vamos a irnos a segunda de Pedro, capítulo 3, del segundo libro de la carta personal de Pedro. Allí nos vuelve nosotros a volver a enseñar la palabra del Señor como cristianos. Una iglesia, hermano, que practica la enseñanza, que practica, hermanos, cosas maravillosas como la doctrina, la evangelización y el servicio a la comunidad, es una iglesia que crece, porque a la iglesia se le debe de enseñar sus funciones. Versículo 18 del segundo de Pedro 3, 18, y dice de esta forma: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén, hermano. Antes de cualquier cosa, antes de cualquier paso que podamos dar como pastores hacia la feligresía,
debemos nosotros enseñarle a la iglesia, enseñarle a los miembros a crecer en la gracia. Debemos de enseñarle a usted que me está viendo, debe de enseñarle qué es gracia. Amén, hermanos. ¿Qué es conocimiento? Porque aquí está hablando el apóstol Pedro que debe de crecer el cristiano en gracia y el conocimiento. ¿Quién es el Señor y Salvador Jesucristo? Porque uno puede decir, bueno, yo conozco a Dios, yo ya tengo tantos años de ser cristiano y quizás no conoce a Cristo. Oiga, hermano, porque hay gente así, puede ser un pastor y no conocer a Cristo. ¿Cómo está eso, hermano? ¿Cómo está eso? Que un cristiano que está sentado, que ya tiene mucho tiempo, no conozca a Cristo y diga, yo voy para el cielo. Y no conoce, hermano. No quiero decir que usted tiene que ir al cielo, ni que se le va a aparecer Jesús. No, la Biblia nos está enseñando y nos da ese aval de aprender quién es Jesús. Amén. Entonces, debemos nosotros integrarnos a esa doctrina tan hermosa, a esa parte tan bella. Vamos a volver al libro de los Hechos, capítulo 2. En ese mismo versículo 42 hasta el 47 nos enseña algo bien maravilloso y habla de, hermano, no solamente de la doctrina, sino que habla que la iglesia tenía ese privilegio de poder compartir el pan, de poder compartir las oraciones. Amén, amados hermanos. Versículo 42, ahí está, donde el escritor Lucas, se le atribuye el libro de los Hechos al escritor Lucas, pero allí el escritor nos enseña dos cosas maravillosas. Amén. Que la iglesia aprendió a adorar a Dios. Amén. La iglesia aprendió a orar. Todos nosotros debemos de aprender esas bases como cristianos. Si queremos perseverar, hermano, si queremos servir a Dios, debemos de aprender a orar, debemos de aprender a adorar a Dios. Amén. Y debemos de aprender también a participar, a colaborar con la iglesia, a colaborar con los hermanos. Aquí dice que era común entre los hermanos, era común entre los hermanos el partimiento del pan. Dios bendiga aquellas iglesias que tienen esa comunión de poder, hermano, participar de momentos de comida dentro de la iglesia. Amén, amados hermanos. De aprender esa convivencia dentro de sus templos, aunque sea pequeña, aunque sea grande, hermano, debemos de aprender a convivir con los hermanos. No debe el hermano, la hermana salir corriendo después de terminar el culto, ¿verdad que no? No debe de salir el hermano corriendo, sino tomar un poco de tiempo y poder convivir con los hermanos. Amén. Hay mucha gente que no le gusta compartir, ¿verdad que sí? Hay mucha gente que no le gusta compartir lo que tiene. Dice, bueno, esto yo me lo gané, ¿por qué lo voy a compartir? Estos mangos, estas naranjas, ¿no? ¿Por qué las voy a compartir? Yo las compré para mi familia. Amén, hermano. El que la iglesia aprenda, o el que el pastor, más bien dicho, le enseña a la iglesia, el que aprenda a compartir, va a ser para bendición. Diga amén, hermano. Amén. Tres cosas que la iglesia le fue enseñada: a compartir el pan, a compartir las oraciones y a compartir la alabanza a Dios. Amén. En pocas palabras, la iglesia donde usted pastorea, donde yo pastoreo, hermana pastora, hermano pastor, ahí donde usted, Dios lo tiene, debe de convertirse esa iglesia en una comunidad dinámica. ¿Qué debe de convertirse? En una comunidad dinámica. Porque estos fueron los primeros pasos de la iglesia primitiva. Y debemos de tomar ese patrón de la iglesia primitiva, de que ellos aprendían a compartir.
a compartir. Qué lindo es compartir, ¿verdad, amados hermanos? Bendito el Señor. No solamente los mexicanos comparten con los salvadoreños, con los guatemaltecos, con los peruanos, con los bolivianos, con los chilenos, con los argentinos, sino que todos debemos de aprender a compartir. Amén. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos enseña, hermano, a que nosotros aprendamos esas partes. Amén. En el primer discurso del apóstol Pedro, después del día del Pentecostés, hermano, antes de todo eso, dentro del aposento alto, vamos a poner dentro de la iglesia primitiva, se practicaba estas cosas. Se practicaba que debía de haber oración a favor de los hermanos, a favor de la comunidad, a favor de nuestras autoridades. Ellos habían aprendido, y pienso que también nosotros debemos de orar por nuestra comunidad, ¿verdad? Amén, que sí? Amén. Y lo hacemos. Oramos por los hermanos que muchas veces no vienen, que están enfermos, etcétera, etcétera. Hemos aprendido a que la carga del hermano también es carga de nosotros. Nosotros aprendemos y le enseñamos a que la iglesia pueda buscar estas cosas lindas, hermano. Vamos a hacerla que fomente el hermano, la hermana dentro de sí, que sea excelente. Una de las cosas lindas, escuche esto, hermano que nos está mirando y hermanos locales, una de las cosas muy especiales que usted debe de aprender es adorar a Dios. Amén. Porque antes que estábamos en el mundo, que no conocíamos a Cristo, cuando digo mundo, todavía permanecemos en este mundo, pero me refiero a lo que esa vida pagana nos enseñó a nosotros, ese mundo pagano sin ninguna salvación. De ahí nos sacó el Señor, amén, amados hermanos. Amén. Pero allá le dábamos todo al enemigo. Cuando íbamos a bailar, si éramos cantantes, músicos, nos dábamos todo a ese mundo, amén, hermanos. Tocábamos bien, cantábamos bien. Es más, muchos de ustedes que me están mirando fueron a aprender canto, fueron a una escuela a aprender un instrumento, pero ahora cuando están en el Señor, dice, a como caiga. Voy a cantar a como caiga. Al cabo es para Dios. No, hermano, usted debe de aprender a ser excelente para Dios. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Debemos de ser excelentes para la adoración. Darle verdaderamente el tono. Este es un himnario, es un libro de himnos que se cantan en esta iglesia. Himnos antiguos que todavía nosotros somos conservadores de esos himnos, porque traen un mensaje bello, un mensaje precioso, y se siente la presencia del Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces nosotros debemos de darle la excelencia a Dios de nuestro canto. Amén. Debemos nosotros cuidarnos, debemos orar para que Dios nos utilice cuando cantemos, cuando nos toque el tiempo de cantos. Amén. Entonces la iglesia aprendió muchas cosas en lo que respecta a la enseñanza de su vida, de su rol como iglesia, sus funciones como iglesia. Y esa función, hermano, que la iglesia aprendió, hermano, no solamente a compartir el pan, a compartir las oraciones, sino también a compartir esa alabanza, esos cantos. Porque quiero recordarle algo. Cuando se estaba elaborando el canon bíblico del Nuevo Testamento, la iglesia neotestamentaria o la iglesia primitiva, todavía los apóstoles les enseñaban el Antiguo Testamento, porque no estaba elaborado el canon del Nuevo Testamento, el que usted y yo tenemos, que es un privilegio. Amén, amén, amados hermanos. Entonces la iglesia primitiva se leía el Antiguo Testamento, pero cuando ya se elaboró y se pudo llegar a los primeros rollos, hermano, de los escritos apostólicos, dice la historia de la iglesia que fragmentos del Nuevo Testamento que Pablo, Marcos, Lucas escribieron se leían dentro de la iglesia. Entonces, una de las cosas primordiales y más efectiva
era, hermanos amados, la evangelización, porque estamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿correcto? Entonces, en esos capítulos vamos a ver, le dije al principio, el derramamiento del Espíritu Santo y el aprendizaje a convivir, porque quiero recordarle que el judío no se llevaba con el palestino, no se llevaba con las regiones fuera de Israel, los miraban de lado porque era el pueblo escogido por Dios. Pero dice la Biblia, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron, dioles potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Entonces, si somos hijos de Dios, debemos de aprender la palabra. Amén. Amén. El renacer de un avivamiento dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestras iglesias, se deberá a la oración y al aprendizaje de la palabra de Dios. Amén. Son dos factores, y un tercero, que es la adoración, hermano. Son factores muy importantes de las funciones de la iglesia que debe de tenerse. Espero que este estudio le esté haciendo a usted de mucha utilidad. Voy a tocar otro punto más. Allí en el libro de los Hechos estamos en el capítulo 2. Dice que perseveraban en la comunión unos a otros, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y perseveraban unánimes. O sea, estoy parafraseando esta parte. Dice que partían el pan juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. ¿Qué está hablando allí? ¿Qué está hablando ese versículo? Está hablando de una coinonía, de una comunión. La iglesia primitiva comprendía. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Comprendía que la unión, que la fuerza de la iglesia estaba ¿en qué? En la unidad. Cuando dos o tres se ponen de acuerdo, algo sucede. Amén. Amén. Pero si en una iglesia, si en un hogar, si en un trabajo, en una compañía, en un taller, solo uno jala, hay problema. Por eso es que un vehículo, un carro, como usted le llamen, amén, un coche, hermano, tiene 4 llantas. No puede solo una sola. ¿Correcto, hermano? Porque dentro de la iglesia el Señor ha dejado esa función, que cada uno de nosotros entendamos o comprendamos que aunque seamos de diferentes países, ese fenómeno, hermanos que no miran, ocurre aquí en los Estados Unidos, que hay gente de diferentes países con diferentes culturas. Hay gente de muchos países. Entonces uno tiene que muchas veces enseñarle a cómo se dice esta palabra, a cómo se dice aquel nombre. Amén. Amén. Pero lo más interesante es que la iglesia aprendió a ser una sola. Amén. 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 La oración, hermano, que pidió Jesús al Padre es algo interesante. Vamos a ver qué nos dice Juan 17. El Evangelio de San Juan, ahí está la oración de Jesús, San Juan 17, 21. Ahí vamos a ver cómo Jesucristo habla o se expresa a favor de nosotros, la iglesia. Note lo que dice el versículo 21: para que todos sean uno. Amén. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Amén. El 22: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. Note el énfasis de Jesús: así como nosotros somos unos. Ahí está la Trinidad de Dios. Yo en ellos, tú en mí, para que sean ¿qué?
perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que les has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Amén. Una de las oraciones de Jesús es esta más primordial, una oración integral se le llama, porque nos permite a nosotros aprender. Cuando todos estamos de acuerdo, hay más bendición, ¿verdad que sí? Amén. Porque no puede, dice la Biblia, caminar dos sin estar de acuerdo. Entonces, lo que el Señor nos enseña aquí es que como somos un cuerpo, ¿verdad? Amén, hermano. Amén. Somos un cuerpo integrado. Dentro de ese cuerpo debe de experimentar, hermano, no solamente escasez, no solamente ¿cómo le diré? El sufrimiento dentro de un hermano, dentro de una iglesia, dentro de una familia cristiana. Entonces, mis amados hermanos, estamos hablando de la comunión, donde la palabra del Señor nos enseña la comprensión acerca de que los cristianos debemos de estar en comunión, ¿correcto? Amén. Debemos de estar unidos. No en sentimientos, sino algo más abstracto, algo más sólido que se llama amor. Nos une a cada uno de nosotros, amados hermanos, no solamente local aquí, sino en el extranjero. El por qué nosotros viajamos, el por qué nosotros ayudamos a la gente al otro lado de la frontera, es porque nos une el amor de Cristo. Amén. Nos une un vínculo no solamente de enseñanza de Cristo Jesús, que no nos debe delimitar, ¿correcto? No nos debe delimitar nuestro amor que tenemos para con los hermanos, para con las hermanas, sino que cada uno de nosotros, amados, allá atrás y acá adelante en medio, cada uno de nosotros hemos aprendido que el amor que nosotros tenemos, que nos enseña la palabra, hermano, hacia nosotros mismos, hacia los demás, hacia aquellos que vienen de Sudamérica, aquellos que vienen de Centroamérica, aquellos que vienen de otro continente, hermano, hemos aprendido a que ese amor que el Señor nos ha enseñado se convierte dentro de nosotros en un compromiso. Amén. Cuando hay un compromiso como tenía la iglesia primitiva, cuando hay ese compromiso dentro de nosotros, se estructura, oiga, se estructura dentro de nosotros una fuerza que nos impulsa a amar y servir a los demás. Se convierte en una fuerza misionera dentro de nosotros, que no escatima distancia, que no escatima cantidad. Amén, hermanos. Amén. Sino que eso le impulsó a la iglesia primitiva del primer siglo a salir a evangelizar, a salir más allá de las fronteras. Amén, hermano. Palestina, a llevar el evangelio, a llevar la palabra de verdad, porque esa es la función de la iglesia, la comunión que nosotros debemos de aprender. Amén, amados hermanos. Amén. Esta comunión nos permitirá a nosotros estar juntos. Amén. Esta comunión se llama koinonía. Esta koinonía, amados hermanos, que es una palabra griega que significa comunión. Comunión. Amén. Por eso es que la iglesia aparece ahí, que ellos vendían sus propiedades, vendían todo y lo daban a los pies de los discípulos y le decían: ocúpalo lo que tú vas a ocupar. Y por eso es que los apóstoles tuvieron esa fuerza misionera para llevar el evangelio más allá de las fronteras judías. Amén, amados hermanos. Amén. Pero ahora, hermano, usted da unos $100, unos 6 de la moneda que sea a su país, usted lo da y ya está queriendo que le pongan una placa en la iglesia. Bendito el Señor, que a cada momento le esté diciendo que el fulano, la fulana está dando esto. No, hermano, si usted va a dar dinero, hágalo con su corazón, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Todo lo que va a hacer usted, sea como sea, es para el Señor. Amén.
porque está aprendiendo esa comunión. Cuando uno tiene hermanos locales, ese entendimiento de que venimos a la iglesia y somos un cuerpo, no nos va a impedir nada, hermano. Amén. No nos va a impedir nada de lo que nosotros vamos a hacer en la obra del Señor. Quiero ir un poco rapidito. También a la iglesia se le enseña el servicio. Estoy hablando de la diaconía. Amén. Volvamos al libro de los Hechos. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Amén. Estamos hablando de la diaconía. Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían, allí aparece, a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces la iglesia primitiva compartía, le dije yo, sus bienes entre los hermanos, entre aquellos más necesitados. Por eso es que aparece más abajo que no había gente pobre como hermanos dentro de la iglesia. Escuche, hermano, dentro de la iglesia, cuando uno no practica el servicio del diaconado, porque el diaconado no solamente es para las personas que están cuidando la puerta. La palabra diaconado quiere decir servidor o servicio. Aquella mujer, aquel hombre, aquel joven, aquel anciano que sirve. Todos somos llamados a ser ¿qué? Diáconos. Amén. O sea, todos somos llamados al servicio, porque estamos realizando un servicio que Cristo nos ha enseñado a nosotros. Amén, hermano. Amén. Porque el buen cristiano enseña con su propia vida, o muestra con su propia vida, que es servicial. Porque Cristo no vino a este mundo a que le sirvieran. Él vino a servir y a dar su vida en rescate por todos nosotros. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, la obra que el Señor ha hecho en nosotros manifiesta nuestra transformación. Esa gracia que cada uno de nosotros tenemos, la damos en el servicio a nuestro Dios. Puede darle palmas a nuestro Dios. El capítulo 4 del libro a los Efesios, vamos a ver qué nos dice. En el capítulo 2, del libro a los Efesios, ahí vamos a ver nosotros en el versículo 10 algo bien especial. 2:10 a los Efesios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El mandamiento es claro de nuestro Salvador, que nosotros como nueva criatura que somos debemos de aprender a servir. ¿Correcto, hermano? ¿Correcto, hermano amado? Amén. Por eso es que en Mateo 20:28 Cristo nos enseña a nosotros que Él vino a servir. Todos nosotros debemos de aprender a adorar a Dios, a orar a Dios, a tener, hermano, ese servicio a los hermanos, poder compartir con los hermanos, tener una buena comunión. ¿Correcto, hermano? Amén. Porque si nosotros aprendemos a servir a los demás, la iglesia no va a carecer, Dios nos va a bendecir. Amén, amados hermanos. Amén. Entonces no podemos nosotros servir a Dios y decir ignorar la necesidad. Amén. Amén. Y voy a dar la última, que es la número 5 en el capítulo 2, siempre del libro de los Hechos, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, la iglesia aprendió a llevarse bien con el pueblo. No eran peleoneros como muchos hermanos, no eran chismosos como muchos hermanos que quieren saber la vida del vecino, pero no lo traen a la iglesia, hermano. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Amén, hermanos amados.
el que muchas veces nosotros, hermanos, como creyentes, debemos de aprender a pedirle a Dios y a trabajar para Dios en la evangelización. Debemos de pedirle a Dios un crecimiento cualitativo dentro de la iglesia. Amén. Debemos de evangelizar y debemos de pedirle a Dios que traiga gente a la iglesia. Amén. Y quizás, con todo respeto, quizás el pastor que tiene al frente la iglesia, hermano, usted puede decir: es que yo llevo a la iglesia gente, y muchas veces el pastor le avienta o le tira desde el púlpito muchas cosas a la gente que yo invito, y la gente no regresa. Hay que pedirle a Dios que Dios le enseñe al pastor, ¿no cree usted, hermano? Hay que pedirle al Señor que el predicador que está aquí tenga amor para las almas. Amén. Porque es el Espíritu Santo el que cambia la vida de la gente, no yo. Yo tengo que enseñarle a la gente a cómo vivir para Cristo. Debo de enseñarle cómo vestirse, cómo peinarse, incluso cómo hablar, cómo comer, cómo dirigirse a la gente, porque mucha gente todavía dice malas palabras, se dirige a la gente con malas palabras, hermano, malas expresiones, porque su vocabulario no está bien. Amén. Pero cuando entre más usted lee la Biblia, entre más y más lee la Biblia, su vocabulario va a mejorar. Amén, amados hermanos. Amén. Entonces, sabemos nosotros que la planta se riega, ¿verdad? Cuando se ha sembrado una plantita, se riega, y Dios es el que da el crecimiento. Amén. Mi trabajo, su trabajo, hermano, es hablar la palabra, enseñar la palabra, porque cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios. ¿Qué somos, hermano? Instrumentos de Dios. Note lo que dice el capítulo 1 del libro a los Efesios, capítulo 1 del libro a los Efesios. En el versículo 4 allí del libro a los Efesios, según dice Pablo, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. No sabemos nosotros a ciencia cierta, a pesar de que viene la gente a la iglesia, quién tiene Dios escogido para la eternidad. El trabajo de nosotros, amados hermanos que nos miran, es doctrinar a la gente, enseñarle el plan de salvación, enseñar de Cristo. Nosotros no somos llamados desde aquí, al otro lado del micrófono, a insultar a la gente, a correr a la gente, porque si el Señor ha traído a esa persona, cualquiera que sea, Dios la ha traído a la iglesia, y es un alma necesitada. Amén. Es un alma que necesita del amor de Cristo y del amor de los hermanos. Por eso es que mucha gente está al otro lado, está en el mundo, hermanos, porque la iglesia donde ella pensaba que recibiría esa acogida, hermano, se da cuenta que lo están corriendo. Se da cuenta que en la iglesia donde ella pensaba que todo está bien, está mal. Porque estamos viviendo tiempos bien difíciles, hermanos, en que muchos pastores, con todo respeto, en que muchos pastores tienen a su esposa dentro de la iglesia y están viviendo con otra mujer en la iglesia. Estamos mirando que el pastor, cuando se va de misiones, tiene una mujer por allá. Hay poder en la sangre de Cristo. Y no solamente el pastor, sino también hay pastoras de esa índole, hermano. Amén. Que no dirige el pastor, no dirige la pastora, si no es una profeta, si no es un profeta el que dirige la iglesia. Está de cabeza, hermano, muchas veces, porque no hemos tenido ese coraje, ese valor de escudriñar la palabra, de presentarnos a Dios aprobados, de ser unos hombres capacitados, una mujer capacitada de leer la Biblia, de quemarnos las pestañas, escúchenme, de quemarnos las pestañas estudiando la palabra de Dios y pasándonos horas de rodillas escudriñando la palabra del Señor, y también, hermano, estudiándola.
Porque muchas veces no creemos nosotros ni como pastores en estudiar. Entonces, ¿qué vamos a dar al pueblo? Amén. No creemos muchas veces en estar en comunión. Ya nos conformamos con los 2 o 3 hermanos que están en la iglesia y no enseñamos a la iglesia a evangelizar. No enseñamos a la iglesia que debemos de llevarnos bien con la comunidad. Tenemos enemigos en la comunidad muchas veces. Amén. Amén. Entonces, ¿qué se necesita? Una reestructuración de la iglesia. Muchas iglesias necesitan un nuevo pastor. Amén. Necesitan que hermano se quite el hermano de ahí con toda honestidad y hable con los oficiales de la iglesia el caso que le está pasando y poner, hermano, a otro pastor. Amén. Porque yo quiero decirle a usted, hermanito, que usted no es el dueño de la iglesia. Quiero decirle, hermanita, que usted no es la que manda en la iglesia. El que debe de mandar y el dueño de la iglesia se llama Jesús. Amén, amén. Espíritu Santo, Él es el dueño. Nosotros somos administradores de las multiformas o multimaravillas de Dios. Es un honor, es un privilegio poder estar al frente de una congregación, cuidar las ovejas. Amén. Tenerlas en amor, en oración. Debe de ser usted un hombre de palabra de Dios, un hombre de oración, un hombre de ayuno, para que no le gane el enemigo, no le gane la carne y caiga en lazos del mundo y de la carne. Amén. Hay cantidad de pastores, hay cantidad de hombres de Dios confiables, que son hombres, hermanos, con temor a Dios. Son mujeres con temor a Dios, con sana doctrina. Hombres sabios, prudentes, hermanos, que guían la grey del Señor. Amén. Que esto haya sido para ustedes de mucha bendición. Fue para mí un privilegio grande de poder traer en esta hora este corto mensaje, este corto enseñanza para todos ustedes que han tenido ese amor de estarnos viendo por muchos años alrededor de estas cosas muy especiales como lo son las redes de comunicación, hermano. Y quiero decirles que sigamos adelante en este año 2019, que sigamos adelante sirviéndole al Señor. Quiero despedirme con una corta oración pidiéndole a Dios por usted. Padre, te doy gracias por la oportunidad linda y bella de poder salir al aire en esta hora. Que tú bendigas a esos hermanos y estas hermanas. Que tu palabra, Señor, haya hecho no solamente eco, sino bendición a esos ministerios, a esos llamados. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo sé que este año puede ser un año de decisión, de que tú vengas, Señor, por tu iglesia. Gracias, Padre, porque has bendecido la economía y el crecimiento de millones de pastores e iglesias alrededor del mundo donde este programa llega, Señor. Fue para mí un gozo y un honor poder hacerlo. Se despidió de ti tu amigo y hermano Salvador Cruz del Despertar de las Misiones. Que el Señor te bendiga.